Es la eurodiputada del Partido Popular, Esther Herranz, en el Parlamento Europeo. En unos instantes vamos a hablar con ella sobre asuntos de máxima actualidad. Con ella hablaremos del último acuerdo alcanzado con Mercosur, un acuerdo polémico porque no está bien visto por el agro español. Consideran que es una ventana abierta a la competencia desleal en un contexto en el que el campo y la ganadería no están atravesando su mejor momento. Los agricultores ya han anunciado movilizaciones la próxima semana para reclamar a Pedro Sánchez que se eche para atrás y no apoye este acuerdo comercial. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy Punto de Encuentro se traslada hasta Bruselas. Allí nos espera Esther Herranz junto a nuestro compañero Antonio Gómez de Olea. Buenas noches, María. Buenas noches, La Rioja. Hace apenas prácticamente medio año comenzamos una nueva legislatura europea llena de retos. Ayer mismo vimos a los propios agricultores que venían a las puertas de la capital europea a manifestarse en contra del nuevo acuerdo entre la Comisión y Mercosur. ¿Deben preocuparse los agricultores riojanos? Además tenemos otros desafíos, la DANA, esta situación que atravesó nuestro país y que supuso desde luego un punto de inflexión para muchos y entre ellos también los agricultores, el cambio climático encima de nosotros. Hoy vamos a estar con la eurodiputada Esther Herranz del Partido Popular Europeo. Muchísimas gracias por atendernos en las 7 de La Rioja. Gracias a todos vosotros por la invitación. Esther, yo quería empezar un poco sobre tu especialidad. Al final eres miembro de la Comisión del Parlamento Europeo de Medio Ambiente. Este acuerdo entre Mercosur y la Comisión Europea, ¿podría afectar negativamente a los agricultores riojanos? Bueno, la verdad es que este acuerdo no se parece en nada a otros acuerdos también de Mercosur que hemos venido recibiendo y que votamos, por ejemplo, al final de la legislatura de 2019. Este acuerdo para los alimentos de calidad, de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, es un acuerdo satisfactorio porque abre un mercado nuevo, un mercado de más de 700 millones de personas, un mercado que tiene muchas posibilidades, por ejemplo, para el vino de Rioja, porque están recogidas todas las indicaciones geográficas que tenemos en España con respecto al vino o con respecto a los alcoholes como los espirituosos. La industria agroalimentaria tiene una gran oportunidad también. Yo creo que hay que leer el acuerdo con detenimiento, ver exactamente a qué influye, a qué afecta y a qué afecta negativamente. Se habla del vacuno, se habla también de la remolacha, o se habla de la carne de pollo y ver qué es lo que les afecta, en qué medida les afecta. Porque, por ejemplo, oíamos ayer de 99.000 toneladas de carne de vacuno, pero eso supone un filete por europeo al año. No parece muy razonable que eso pueda tener un impacto tan grande. En cualquier caso, el impacto que tenga se puede medir, se puede compensar con medidas compensatorias, si se me permite. Vamos a ver si la Comisión Europea está dispuesta a poner encima de la mesa el dinero para esas medidas compensatorias. Y también he de decir que en esta ocasión el acuerdo es la primera vez que recoge un párrafo que dice que se van a cumplir las mismas medidas exigibles, la reciprocidad, de las medidas que se exigen al agricultor y al ganadero europeo. Vamos a ver la letra pequeña de ese acuerdo, vamos a esperar a que nos la den y veamos entonces si realmente se cumple o no se cumple eso que se está exigiendo. Y por otra parte, en cuanto a los contingentes y las cláusulas, hay un artículo que dice también, parece ser que dice que si el acuerdo se puede romper por una de las partes, cualquier Estado podría romperlo si se da o se pudiera dar un efecto en el mercado interno. Eso es una cláusula nueva que nunca habíamos visto hasta ahora y que parece muy razonable. Pero Esther, para que lo entiendan también los riojanos que nos están viendo en sus casas, deben preocuparse porque entren vino de otras denominaciones. Al contrario, es la oportunidad de vender vino de Rioja en países como Brasil, que es un gran mercado, y sobre todo teniendo en cuenta que el arancel del 30% que pagan ahora los vinos españoles, europeos, cuando entran en Brasil, van a bajar a cero, pues es una gran oportunidad teniendo en cuenta que los aranceles en Estados Unidos, según el presidente electo, el señor Trump,
van a subir. Luego, por tanto, nuestro vino se va a encarecer en el mercado norteamericano y podemos perder clientes. Busquémoslos en otro sitio, esta es una oportunidad. Pero como digo, yo creo que hay que tener prudencia, hay que tener calma, vamos a esperar a ver qué dice el acuerdo y vamos a esperar a ver también cuál es la reacción del Consejo y luego la discusión en este Parlamento. La propuesta de la Comisión todavía no la tenemos escrita, clara y fehacientemente. Nos han dado ideas, nos han dado pinceladas, pero queremos ver cuál es lo que realmente recoge la propuesta para luego comenzar el debate en el Consejo y en el Parlamento. Otro de los aspectos que también preocupaba a muchas familias en La Rioja era la política agraria común. Vimos en la legislatura pasada que prácticamente al final de la legislatura todavía no se sabía qué iba a pasar realmente, ¿no? Y relacionando un poco con una de tus últimas intervenciones en Estrasburgo, hablabas de que es necesario un mayor desembolso para que los agricultores puedan asumir todos estos requisitos medioambientales, ¿no?, para poder cumplirlos y vender sus productos. ¿Cuál es la situación actual de los agricultores? Bueno, realmente han sido estos últimos 5 años pasados, ha sido una locura de legislación verde en el que se ha sometido al sector agrícola y ganadero a una presión nunca antes vista, en la que las prohibiciones de utilizar sustancias activas se han desatado, en el que se les ha culpabilizado incluso del cambio climático, lo cual es una auténtica barbaridad. Y ahora pues están muy tensos, normal, lógico, han sufrido durante decenas de años, pero sobre todo en los últimos 5, una presión inaudita. Entonces ahora es normal que reaccionen. Se han encarecido tanto la producción de alimentos o de esas materias primas con las que luego se hacen los alimentos, no se les ha pagado la diferencia como correspondería. Entre otras cosas porque también el consumidor a lo mejor no estamos en condiciones de pagar todo lo que se pide por los productos y muchas veces optamos por el precio en vez de por la calidad cuando vamos a adquirir nuestros alimentos. En definitiva, es una tormenta perfecta en la que ellos han sido los que han tenido que pagar más el pato. Por eso salieron a la calle, razonable, muy razonable, claro. Y ahora pues, se encuentran en una situación en la que esperan que haya cambios. Y lo que tiene que haber es un freno en la legislación, que es lo que ha ganado las elecciones, la idea del Partido Popular de cero legislación, y si vas a sacar una legislación, hazlo por 2, es decir, 2 retiras, 1 pones encima de la mesa para reducir esa carga también legislativa y esa carga burocrática que también tienen. ¿Se puede cumplir requisitos medioambientales y seguir sacando rentabilidad a tus productos? ¿Es posible? Porque ya incluso hemos visto a agricultores que se quejaban y llegaban a señalar que, bueno, que igual era más rentable dedicarse a otra profesión. Claro, eso está ocurriendo. Nos estamos quedando sin agricultores y ganaderos. La edad media del agricultor es muy alta, es altísima, y todo indica que en el año 2050 corremos un serio riesgo de que ya no haya productores del sector primario, y eso es una auténtica barbaridad y es una cosa que no podemos permitirnos. No podemos ser dependientes de los alimentos que nos vendan en otras regiones del planeta. Tenemos que tener nuestra propia soberanía alimentaria, tenemos que producir alimentos. Máxime en los países del sur de Europa, donde somos generadores de alimentos. España, si se me permite, es la gran despensa de Europa. España, Portugal, Grecia, producimos alimentos y además de calidad. Hay que tener en cuenta y recordar siempre que las normas más estrictas del planeta en materia medioambiental, en materia de respeto a los animales, en materia de respeto al medio ambiente, en materia de seguridad alimentaria, es Europa. No hay otra región en el mundo que exija tanto a sus productores. Por tanto, los consumidores tenemos que ser conscientes de que esto ya es así y que a lo mejor no, nos hemos pasado en la legislación, a lo mejor hemos ido tan deprisa que no les hemos dado tiempo a adaptarse. Este es el pacto verde contra el que ellos claman, ¿no? Pues a lo mejor no los objetivos, pero sí el tiempo no fue el adecuado. No les dio tiempo a los productores a adaptarse a esas medidas y por eso se ha llevado a muchos por delante. Recordemos que estamos hablando de miles de explotaciones que han cerrado en los últimos años precisamente por esto, por la gran exigencia que tienen y la poca rentabilidad. Si queremos que haya agricultores, algo tendrá que cambiar y esa es la idea que ha llevado el Partido Popular en estas últimas elecciones europeas y es la idea que hay que poner encima de la mesa en la negociación en este Parlamento. Estamos viendo que al final el Partido Popular Europeo, igual que ocurre con los socialistas europeos, hay ciertas diferencias, ¿no?, con la política que podemos encontrar en el Congreso de los Diputados. Esther, yo quería preguntarte, en este aspecto concreto de la política agraria común, ¿tenéis un entendimiento mayor con los socialistas? Pues en el pasado así ocurría, no ahora.
Es muy difícil entenderse con un grupo parlamentario que no apoya cosas como, por ejemplo, el vino. El intergrupo vino, por ejemplo, que se está ahora debatiendo, ¿no?, y que estamos impulsando desde el Partido Popular para que salga adelante, bueno, pues nos hemos encontrado con que el Grupo Socialista no lo tiene entre sus prioridades, ¿no? Eso es una auténtica barbaridad, pero es así. Antes las cuestiones de Estado, digamos, eran mucho más un lugar de encuentro para los diputados españoles, independientemente de su grupo político, pero la crispación a la que nos ha llevado el Gobierno de España, pues dificulta mucho más esa posibilidad. Recordemos que hay cosas importantísimas, como por ejemplo, pues asegurarnos la democracia en nuestro país, asegurarnos unas reglas del juego sanas, y que se están viendo perjudicadas por las decisiones que toma el Gobierno, y entonces en ese sentido pues es más difícil para los socialistas. También es verdad que en esa presión de estos últimos 5 años mucho ha tenido que ver el ex vicepresidente de la Comisión, el señor Timmermans, el socialista holandés Timmermans, que ha llevado a una situación en la que es muy difícil tener una charla clara con diputados socialistas, porque bueno, pues hemos perdido la posibilidad del espacio de encuentro, ¿no? Y respecto a una mayor financiación, una mayor subvención para los agricultores que puedan desarrollar su actividad en España y especialmente en La Rioja, ¿no? ¿Por qué no centrarnos también en el vino? ¿Crees que estas ayudas que te escuchamos en Estrasburgo, esa petición de que haya un mayor desembolso, va a llegar? ¿Hay esperanza? Bueno, yo desde luego lo voy a defender. Creo que no se puede hacer más política europea con el mismo dinero. Eso es lo que viene ocurriendo en las últimas décadas. No aumenta el presupuesto comunitario, no aumenta el porcentaje del Producto Interior Bruto que los Estados miembros aportan al presupuesto comunitario, pero cada vez hay más políticas. Luego el dinero ha venido saliendo de la bolsa agraria. Ya la bolsa agraria no da para más. Entonces, si de verdad queremos una política de defensa nueva y común, si de verdad queremos otras políticas, no tiene que salir el dinero de la agricultura, tendrá que salir de otro sitio, y para eso hay que aumentar la aportación al presupuesto comunitario. Yo así lo he dicho, así lo creo. No sé si tendré apoyo en esta casa o no lo tendré, probablemente no, probablemente los gobiernos digan que no y muchos diputados estén de acuerdo, pero yo considero que ya no puede salir más dinero de las arcas agrarias para pagar otras políticas europeas, porque entonces nos quedaremos sin política agrícola común. Y recordemos que la política agrícola común no es para los agricultores y ganaderos, es para nosotros, para todos como consumidores, porque el objetivo de la política agrícola común es dotar de alimentos de calidad a precios razonables a los consumidores europeos. Creo que es lo suficientemente importante como para que sigamos defendiéndola. Esther, hay otro tema que no puedo dejar pasar. Hace 40 días, ayer ya vimos a los reyes en la misa, ¿no? Recordando a todos los fallecidos por la Dana, algo que azotó, bueno, no solo a Valencia, también a Letur, a Mira y principalmente pues, la zona del epicentro de Paiporta, ¿no? Todos esos pueblos de Valencia. Claro, se habla mucho ya del cambio climático. Esther, desde Europa se van a tomar medidas para poder, digamos, protegernos más frente a estos desafíos climáticos que pueden ocurrir. Claro, ya se ha hecho, ya se está haciendo. Pero ahora, por ejemplo, la próxima semana votamos una cosa importantísima, y es que los fondos de desarrollo regional se puedan utilizar para ayudar a los agricultores y ganaderos afectados por la Dana y por los errores de después de la Dana, porque recordemos que la gran inundación se produce porque se abre la presa de Paiporta, no directamente por la Dana, sino por la apertura de esta presa en un tiempo récord. Como, bueno, la causa está sub judice, ¿no? Ahí se queda, a que nos lo esclarezcan los jueces. Además de las ayudas, también se puede, de las ayudas de desarrollo rural me refiero, también hemos pedido una cosa que parece razonable que se haga y que se ha dicho que sí, y es que los fondos de Next Generation, que no están todavía entregados a otras medidas, se puedan utilizar para arreglar los desastres que ha tenido este episodio tan tremendo de la Dana. Y esto se autoriza por parte de la Comisión Europea, y entonces se podrán utilizar esos fondos para recomponer y reconstruir todo aquello que se ha destrozado.
Y la verdad es que también hay unas ayudas directas por parte de la Bolsa Agraria para los agricultores y ganaderos al margen de desarrollo rural, que también dijo el nuevo comisario Hansen que estaba dispuesto a mirarlos. Y, por supuesto, hay el Fondo de Solidaridad que se aprobó ya hace 20 años y que también puede suponer una ayuda económica. Lo primero que tiene que hacer es el Estado miembro tener bien hechas las cuentas de cuáles son las necesidades y cuál ha sido la afección, para luego solicitar la movilización del Fondo de Solidaridad o para utilizar los Next Generation, y tendrá que hablar con el Gobierno de la Comunidad Valenciana para decidir en qué se hacen las cosas. Porque lo más importante a la hora de adaptar es que no lo haga el Gobierno de España en solitario, sino que se avenga a hablar con la responsabilidad de la Generalitat Valenciana, que es el que tiene más cerca las cosas, que además están al habla con los ayuntamientos y sabe exactamente dónde tienen que intervenir y cuáles son las intervenciones que tienen que realizarse antes. Así pues, toda la solidaridad, lo primero, para todas las familias que han perdido un ser querido, para todos aquellos que han perdido su trabajo, su modo de vida. Los tendremos presentes todo el tiempo, porque estas cosas no se olvidan y no deben olvidarse. Y, desde luego, cualquier cosa que podamos hacer desde aquí estamos con los ojos abiertos, los despachos abiertos, los teléfonos abiertos para recibirles y ayudarles en todo lo que sea necesario. Primero, porque es nuestra obligación como diputados, y lo segundo, porque como personas tenemos que ponernos en los zapatos de aquellos que se han visto golpeados duramente. Y, Esther, momento de cambio, momento de nueva legislatura europea. Von der Leyen ya tiene formada su comisión. Algo que abrió todos los informativos en España. El Partido Popular Europeo vota que sí para Teresa Ribera, pero los populares españoles votan que no. Yo quería preguntarte, aunque bueno, puedo prever un poco tu respuesta, el por qué votasteis que no y cómo recibió el Partido Popular Europeo que tuvierais esa posición contraria. Pues lo recibieron con la normalidad que daba a decir, o que siempre lo habíamos dicho. Si no había sido una buena ministra para España, no podía ser una buena comisaria y no íbamos a apoyarla. La señora Ribera demostró como ministra no estar a la altura de las circunstancias de lo que necesitaba nuestro país en muchos temas. Para empezar, lo que tiene que tener un político es sensibilidad y recibir a todas las personas que quieran hablar con ella. Y ella, como ministra durante 6 años, no recibió nunca las organizaciones de agricultores y ganaderos. Teniendo en cuenta que tenía una responsabilidad que afecta claramente al medio natural y que afecta a las zonas rurales de nuestro país, si tan implicados están con la repoblación de nuestra España abandonada, lo primero que tenía que haber hecho era recibirles y nunca lo hizo. Además, les engañó con temas como, por ejemplo, el del lobo. Ha sido completamente insensible a la situación de los ganaderos en España. Unos ganaderos, además, que son los que tienen el ganado en el campo, que son los que no están estabulados, sino que pastan en el campo y que hacen una gran labor, por ejemplo, las ovejas en la lucha contra los incendios. Quiero decir que hay una parte medioambiental muy seria que, desde luego, ha obviado completamente. Como no había demostrado un interés, por ejemplo, pues en hacer infraestructuras hídricas que nos favorezcan contra la sequía, por ejemplo, que en nuestro caso ya es estructural, no coyuntural. O sea, nosotros en España siempre tenemos sequía y con el cambio climático más. Como no ha tenido ninguna sensibilidad y ha impuesto su ideología sobre la ciencia, sobre la tecnología y sobre todas las personas que tenía o todas las sensibilidades que tenía alrededor, pues no considerábamos que fuera una buena ministra. Cuando vino aquí y tuvo su momento de dar una audiencia en el Parlamento y contestar a las preguntas de los diputados, ni siquiera contestó a las preguntas de los diputados. Si tuvieron la oportunidad de verlo online, y si no, pues búsquenlo, no contestaba a las preguntas más que las que le hacía su propio grupo político. Al resto, generalidades, risas, bueno, como decimos en España, ¿no?, una larga cambiada. Por tanto, no estuvo a la altura. Se decidió que había un acuerdo, que se rompía el famoso cordón sanitario que había puesto la izquierda en el Parlamento sobre los grupos de la derecha y que llegaban a un acuerdo y pasaban todos los comisarios. ¿Qué opina en este aspecto? Porque es algo bastante novedoso, que veamos... Bueno, habría que preguntarle al Grupo Socialista, que es el que impuso el cordón sanitario, porque luego se lo salta cuando le conviene. Si era tan importante tenerlo, pues luego parece un poco extraño, ¿no?, que se lo saltaran para nombrar a todos los comisarios. Pero bueno, eso son acuerdos entre partidos. Yo entiendo que el cordón sanitario ha desaparecido,
¿no? Porque si ha desaparecido para nombrar comisarios debería desaparecer para todo. En cualquier caso, yo no soy muy partidaria de los cordones sanitarios porque creo que los individuos son más importantes que todo lo demás y que todo el mundo que tiene un partido legal tiene derecho a estar en este Parlamento después de haber sido elegido por los ciudadanos, y no tanto importante la persona o el diputado, sino los votos que hay detrás merecen todo el respeto de cualquier político. Pero bueno, la izquierda piensa otra cosa, ¿no? Y yo a lo que voy es que la comisión salió adelante, nuestro grupo político entendió la posición que habíamos defendido, y yo ahora lo que hubiera esperado desde luego era una declaración clara de la señora Ribera de que si llega a ser encausada por alguno de los asuntos de la Dana que hemos conocido en las semanas pasadas, que presente su dimisión para no dañar la imagen de la Comisión Europea y no dañar la imagen de la Unión. No conseguimos esa declaración firme y clara de que así lo haría, señal de que tendrá miedo de qué puede pasar, ¿no? Bueno, veremos qué ocurre con este aspecto. Nueva legislatura europea, momento de cambio. Nos quedamos sin tiempo, Esther. Pero antes de nada, ¿cuándo te vamos a ver por Logroño? Bueno, pues yo voy a estar el viernes seguro. El viernes seguro porque es la cena de Navidad del Partido Popular y allí estaré como todos los años. Y bueno, yo estuve el fin de semana pasado en Logroño, o sea que no hace Logroño mucho. Está mucho más cerca de lo que la gente cree. El domingo por la mañana, pasando frío, estuve a cielo abierto, sí, y el sábado también, que ha hecho un fin de semana un poquito húmedo, de Logroño, pero bueno, es normal que estamos ya en la temporada casi de Navidad y es ahora cuando tiene que hacer frío para que luego haga calor, llegue la primavera y tengamos una buena cosecha. Claro que sí, claro que sí. Esther, muchísimas gracias. María, volvemos contigo aquí en las 7 de La Rioja. Interesantísima entrevista, gracias Antonio, gracias a Esther Herranz por atendernos. Seguimos, como dices, aquí en las 7 de La Rioja, hacemos una pequeña pausa y nos metemos ya de lleno en la tertulia, aquí en Punto de Encuentro. Hasta ahora. Bueno, pues saludamos ya a la mesa que nos acompaña esta noche. Martín Torres, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias. Y está con nosotros también Gustavo Navas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Ángel Iñiguez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar por el problema generado con Muface. La licitación parece que tiene fecha, lo hemos conocido esta mañana porque el ministro de Función Pública ha vuelto a transmitir tranquilidad a los mutualistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha dicho que habrá una nueva licitación antes de que acabe este año. Recordamos que hace un mes que la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios se quedó en el aire después de que las aseguradoras dejaran desiertas la primera licitación. El Gobierno puso en esa primera licitación sobre la mesa un alza del 17%, mientras que las aseguradoras creen que debería acercarse al 40%. Mientras se conoce esa nueva licitación, los funcionarios de la mutualidad han iniciado una serie de protestas. Aquí concretamente se va a llevar a cabo mañana, protestas que han llevado incluso al sindicato CESIF ante el Defensor del Pueblo para denunciar que algunos asegurados ven retrasos o cancelaciones en sus citas médicas. Hasta conocerse nuevos detalles, el concierto acaba el próximo 31 de enero. Aquí en La Rioja afecta a 10.500 empleados públicos. Hoy el Gobierno de La Rioja ha calificado de incapaz al Gobierno de España y el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, dice que va a trasladar estas reivindicaciones a la conferencia de presidentes que se celebra este viernes en Santander. El Gobierno de La Rioja exige al Gobierno de España que asuma inmediatamente su responsabilidad y a resolver el problema generado con Muface. Hay una incapacidad en la gestión por parte del Ministerio en este asunto. Hay una gestión irresponsable que está trasladando a las comunidades autónomas un problema que puede dinamitar los sistemas públicos de salud de nuestro país. Así que el Gobierno de La Rioja comprende, por tanto, las movilizaciones que a partir de estos días van a llevar a cabo para defender sus derechos y para defender su asistencia sanitaria.
Bueno, pues empezamos por ti, Gustavo. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Por qué ha quedado desierto? ¿Cuáles están siendo las consecuencias? Las consecuencias están siendo pues de verdadera incertidumbre, ¿no?, entre todo el colectivo de funcionarios. Yo estoy aquí hoy en representación no de mi organización sindical, sino de 9 más. Mañana tenemos una concentración en la Plaza del Mercado para exigir tanto al Gobierno como a aseguradoras ese acuerdo que tiene que llegar sí o sí, porque hay una gran preocupación, como digo, entre todos por esos servicios, esa asistencia sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos personal de educación, mayoritariamente, no universitaria. Aquí estamos también sindicatos policiales, hay sindicatos de inspectores educativos, hay sindicatos de la agencia tributaria, de prisiones. Entonces no es una cosa de 2 organizaciones ni de 3, como digo, es una cuestión primordial y yo creo que es la mayor incertidumbre que como funcionarios públicos, como trabajadores públicos, hemos tenido en los últimos años. Yo desde luego no conozco una situación igual, yo llevo poco tiempo en el sindicato, llevo 8 años, pero es una situación muy grave. Los compañeros jubilados tienen miedo de qué va a pasar con sus médicos, las operaciones programadas, las parejas que esperan tener un hijo. Entonces, gobierno sobre todo, ¿no? Yo creo que aquí lo que falta, o por lo menos desde fuera lo que se percibe, es una falta de organización, una planificación. No podemos llegar a estas fechas y que diga que bueno, va a haber una segunda licitación, pero ¿en qué cabeza cabe? Yo creo que hay una frase muy importante, que con la salud de la gente, de las personas, no se juega, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está asumiendo tanto gobierno como aseguradoras al exigir ese 40% que hablábamos, ¿no? Yo creo que esto, señores, es más serio, ¿no?, que unos números y que, bueno, que detrás está la seguridad social, como decía alguien del gobierno. Claro que está la seguridad social, pero hay muchos mutualistas, el 70% de los mutualistas eligen compañías privadas. Entonces, bueno, todos esos servicios hay que seguir prestándolos y hay que asegurar la continuidad de esos servicios, ¿no? Porque si no, lo contrario es un decremento de nuestros derechos, ¿no? Entonces yo creo que queda mucho por hacer y a esta situación no se debería haber llegado, eso lo tenemos claro. Por todo ello, mañana vamos a salir a la calle, como digo, y animamos a todos los funcionarios a acudir a esa manifestación para dar voz del malestar que ha creado y la incertidumbre que hay, personas que nos llaman realmente preocupadas, con ansiedad muy grave, porque claro, ¿y ahora qué pasa? Como decíais, hay médicos que ya no están cogiendo citas ni para enero ni para nada. Entonces, bueno, pues es una situación que las dos partes, tanto gobierno como aseguradoras, yo creo que tienen que llegar a un acuerdo, que ser flexible, que eso es lo que quiere decir llegar a un acuerdo, ¿no? Y dar continuidad un poco a todo el servicio que ofrece MUFACE a sus funcionarios y beneficiarios y dar tranquilidad. Esto es una situación que no se sostiene, no se sostiene ni aunque vaya todo el mundo a la seguridad social, porque colapsaría la seguridad social. Entonces, bueno, y como dato también sí que quiero comentar en esta pequeña introducción, 2 de cada 3 funcionarios que entran nuevos eligen seguridad social. Entonces, bueno, aunque el 70% elija compañía, porque ya sabéis que se puede elegir una vez al año, en enero, si quiere seguridad social o compañía, 2 de cada 3 que entran eligen seguridad social. Bueno, esto también yo creo que es un dato para que las compañías reflexionen un poco, porque los nuevos funcionarios quieren seguridad social y no compañías, ¿no? Igual es que las compañías también tienen que estar más abiertas a dar los servicios y prestar estas atenciones, ¿no? Martín, ¿por qué crees que hemos llegado a este punto que ha pasado? ¿Porque es algo inédito? Sí, yo creo que esto es un plan ideológico más que otra cosa. Es un plan ideológico que se quiere acabar con la sanidad privada de los funcionarios, de los mutualistas, y a la vez explotar y cargarse también a la sanidad pública, porque si hablamos de 1,5 millones, 1.600.000 mutualistas más sus familias, pasar a la seguridad social supondría el caos. Estamos hablando que fastidiaríamos y reventaríamos las comunidades autónomas. En Andalucía pasarían 322.000 mutualistas, en Madrid 235.000, en fin, todo eso, pasando toda esa cantidad
la seguridad social, a la sanidad pública, no tenemos hospitales suficientes. Los hospitales no se crean de un día para otro, ni hay quirófanos, ni hay médicos, ni hay enfermeras. Es decir, eso supondría un caos total. Que la evidencia de que es un plan ideológico está muy claro. La Dirección General de Muface pensó licitar a la subida de un 24%. Sin embargo, se presentan a la licitación y resulta que es un 17, es decir, 7 puntos por debajo, cuando las aseguradoras están pidiendo un 40% porque esgrimen que han perdido 600 millones desde el año 2022. Bueno, yo creo que entre un 24, que es lo que tendría que haber salido en la primera licitación, hasta un 40, pues hay un margen para la propia negociación y llegar a un acuerdo, pero no, arrancan con un 7% menos. Que prometan que va a haber una nueva licitación, si no nos dicen qué importe, pues estamos en las mismas, pueden llegar a decir, bueno, pues ahora llegamos al 24, lo que tendría que ser antes. Es una cosa bastante desastrosa. Y luego, por último, la gente, los telespectadores, tienen que saber que el coste per cápita en Muface y el coste per cápita en la sanidad pública es mucho más caro en la pública que en Muface. De hecho, en la sanidad pública el coste per cápita del año 2023 está en 1.736 euros y en Muface está en 1.030 euros. Hay una diferencia de 706 euros per cápita, que en 1.600.000 mutualistas, más o menos, supone un ahorro de 1.200 millones de euros. O sea, la cuestión no es económica, porque si fuese económica se apoyaría el tema de Muface. La cuestión es simplemente política, ideológica. Sí, Ángel. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Martín, lo habíamos comentado antes de comenzar la mesa, que es una cuestión puramente ideológica. De todas maneras, si me permitís y si me equivoco en algo, pues os agradecería que me corrigieseis. Me gustaría hacer como una pequeña introducción, un prólogo de lo que es Muface, porque es verdad que quizá los que estamos más metidos en el asunto, los propios funcionarios, saben qué es, pero no los ciudadanos de forma ordinaria. Muface nace en el año 1975, derivada de un régimen especial de seguridad social que crea la Ley de Seguridad Social del año 66. Ha habido una tendencia a universalizar la seguridad social y a homogeneizar las prestaciones, y esto implica que de esos, tengo apuntado, había 12 regímenes especiales en el año 66, cuando se crea la Ley General de Seguridad Social. Ahora hemos pasado prácticamente a 3 y el más relevante de todos es el régimen de autónomos. Pero en el año 2000 se produce una renovación de Muface a través de un Real Decreto que hace un texto refundido para mejorar las prestaciones que contemplaba esa mutualidad. Y lo primero que debe decirse es que la adscripción de los funcionarios de la Administración Civil del Estado es obligatoria. Tienen que pertenecer ahí, no tienen sin otro régimen de seguridad social al que atenerse. Lo que pueden optar es por asistencia sanitaria pública o privada, que es precisamente lo que comentaba Gustavo en la intervención anterior. Pero las prestaciones sociales, incapacidad permanente, incapacidad temporal, maternidad, etcétera, eso es incompatible. No pueden percibirlo por parte del régimen de la seguridad social porque es incompatible con el de Muface. Por lo tanto, también hay que distinguir la parte de asistencia sanitaria y luego la de prestaciones sociales, porque la de prestaciones sociales es incompatible con la seguridad social. Y claro, ahí va al fondo de la cuestión, que yo creo que también es uno de los asuntos que hay que deslindar. La sanidad pública se financia con impuestos, no con cotizaciones. Cuando se está hablando de Sistema Nacional de Salud y se habla también de Seguridad Social, es que no son lo mismo. La Seguridad Social se financia con cotizaciones y a partir de la Seguridad Social se pagan unas determinadas prestaciones. El Sistema Nacional de Salud, que es nuestra sanidad pública, se financia con impuestos. Y en este sentido, si acudimos a los presupuestos que tiene publicados Muface del año anterior, el 95% de su presupuesto está financiado con cotizaciones sociales. El 75% aportaciones del Estado, que es la cotización de la empresa para trabajadores por cuenta ajena en el sector privado, y el 20% con las cotizaciones de los trabajadores. Por lo tanto, solo un 3,5% de todo ese presupuesto es subvención del Estado. No entiendo dónde está el privilegio, todo lo contrario, me parece que es un derecho que tienen adquirido y que deben mantener, y que además, como bien comentabais, es algo que permite que todo el resto de ciudadanos recibamos una mejor prestación por parte de la sanidad pública.
Con lo cual... Ahí lo que has dicho antes, todo lo que has dicho es interesante, pero hay un punto muy importante. Cuando un funcionario se hace funcionario y aprueba unas oposiciones y firma un contrato, en ese contrato firma que es mutualista. Ahora no, y lo firma un contrato con su empresa, que su empresa es el Estado. Entonces no puede ahora venir el Estado a decir, no, ahora usted deja de ser mutualista. Si eso lo hace una empresa privada, imagínate tú lo que ocurriría, ¿no?, con ella. Pues en este momento parece ser que es lo que quieren hacer el Estado con los funcionarios, ¿no? Y sí, bueno, eso lo puedes explicar tú mejor. Sí, además es que yo lo que insistía un poco en la presentación, totalmente de acuerdo con lo que comentáis. Yo lo que he hecho en falta es si cualquier cambio tiene que tener una planificación, ¿no? Correcto. Y hay que hablar con las partes implicadas, y cosa que no se está haciendo por parte del gobierno. De ahí esta incertidumbre a la que nos ha sometido, ¿no?, a todos los funcionarios, y de ahí nuestro malestar, ¿eh? Entonces no se pueden hacer así las cosas, y desde luego Muface tiene que continuar, como tú bien has dicho, y esas prestaciones las tiene que seguir ofertando, porque es que si no se ve como un recorte de derechos, efectivamente. Por eso estoy yo aquí hoy, si no, no estaríamos aquí los sindicatos. Si estuviéramos hablando de otras cuestiones, pues vale, no estaríamos. Pero es que es un recorte de derechos, pero muy grande y muy drástico, y que afecta a muchas personas, y en un tema que no es nuestro sueldo, no, es que estamos hablando de nuestra asistencia sanitaria. Es un tema vital para todos, lógicamente, y las personas que tienen su situación, pues, que necesitan su médico de cabecera, como he dicho antes, su pediatra, su ginecólogo, están muy preocupadas, porque no puede ser que por una falta de planificación, o como has dicho tú, voy a sacar un 17%. No, señores, seamos serios, ¿no? No quieres negociar ya cuando sacaron esa propuesta, es que claro, negociar. Simplemente claro. Lo quieren boicotear, evidentemente. Además, si los otros están pidiendo un 40, se justifica. La dirección general dice, voy a sacar un 24, que es, digamos, yo me pongo una postura para poder negociar. No, un 17. Eso es simplemente decir, no queremos hacerlo, queremos boicotear. Pero además, como decía Gustavo, si hubiera habido una planificación, porque me ha hecho gracia leer que la semana pasada o la anterior el Ministerio de Sanidad publicó que la presión asistencial solo se incrementaría en un 2% y que por tanto resultaba algo asumible para la sanidad pública. Yo no sé a quién han preguntado para elaborar ese informe técnico, desde luego, porque 10.000 personas en La Rioja sería un volumen, una carga adicional para el Hospital San Pedro y el resto de nuestro sistema nacional, nuestro sistema autonómico de salud, pues muy relevante. Pero además, si tú quieres, o sea, porque oye, yo puedo entender que haya una razón ideológica detrás, oye, ha habido unas elecciones, esa postura ideológica en un programa electoral ha resultado la ganadora. Bueno, primero lo que tendrás que hacer es derogar esta ley, ¿no?, y dar una transición a todos esos mutualistas de Muface al régimen de seguridad social. Esto es lo que está sucediendo también con los mutualistas de abogacía, por ejemplo, que también es otro conflicto que está latente. Parece que las negociaciones se van encauzando, pero la verdad es que también genera mucha preocupación a muchos compañeros abogados. Entonces, pues yo desde luego considero que debe seguir. Es que no hay otra alternativa viable ahora mismo a corto plazo para... ¿Cómo va a seguir? Las comunidades autónomas con esa... No tienen capacidad para absorber. No tienen capacidad para absorber. Tendrían que hacer contratos con la sanidad privada, pero porque si no, no hay forma de poder aglutinar todo esto, ¿no? Totalmente. Pero al hilo de lo que has dicho, Ángel, y como decíamos que un funcionario es mutualista y que vengan y te lo quiten de la noche a la mañana, igual en los tribunales al final les darían la razón. Quiero decirte que al final tendríais que ir a los tribunales. Sí, pero ya es triste, sí, y pero... desgraciadamente lo vemos mucho con la administración, ya es triste que tengamos que ir para defender nuestros derechos que tenemos a un tribunal y que nos den la razón en los tribunales, cuando esto nunca ha habido ningún problema para renovar los acuerdos, y es falta de voluntad, ¿no? Al final, falta de voluntad, de planificación. Entonces sería triste tener que recurrir a tribunales. También digo que nosotros, las organizaciones que mañana nos vamos a manifestar, no descartamos ninguna medida para, lógicamente, reivindicar que esto continúe y de la manera que aseguremos un servicio digno a todos los mutualistas. Entonces, bueno, pues si hay que ir a los tribunales, iremos, y si tenemos que seguir manifestándonos, lo haremos. Pero desde luego hay que presionar para que el gobierno vea el malestar que ha suscitado en base a lo que no está haciendo, ¿no? Que es lo que creo yo que es el titular.
no está haciendo lo que se le pide a una administración. A un cargo tiene que gestionar y eso no lo están haciendo. Además, yo debo decir, como último apunte, si me permites, María, que me contraría mucho algunos titulares que se leen en determinados medios o determinadas corrientes de opinión de no, es que hay que quitarle los privilegios a la casta funcionarial, porque al final estamos pagando un seguro privado con dinero público. Todo lo contrario, es que, como he dicho antes, es que ellos ya están pagando sus impuestos y pagan a la sanidad pública de todos, y además con sus impuestos se convierten en cotizaciones con la cual pagan la suya propia. Con lo cual no sé dónde está el privilegio, es que no es más que un derecho adquirido. Dices las críticas, ¿no?, que ha habido a las Bueno, es que los mutuas. Titulares son bastante gruesos, que delatan precisamente lo que comentábamos, que hay una cuestión ideológica de fondo que subyace ahí, que es lo muchas veces relevante. porque no entran en los números. Además, porque no entras. Si entras en un número es todo lo contrario. Claro, pero la diferencia es tan grande, ¿no? Si unos piden el 40 y el gobierno ofrece el 17, la diferencia es tan grande que Pero había un punto de acuerdo ni del qué 24, empresas... Es que no partieron ni del 24. Exactamente, Claro, es que por eso. ya la propia Dirección General de Mufaci dijo que iba a sacar la licitación a 24%. Eso es. Claro. Y va y y se la han borrado, le han puesto un 17, como le podían puesto un Entonces, 10. ¿quién se va a presentar a Claro, eso? y ¿no? entonces las compañías han dicho, pues ahí te quedas, no, ya perdemos dinero dicen ellos, que eso habría que verlo, pero no vamos a perder más. Pero será una discusión de números, me Sí, refiero. exactamente. O sea, informe técnico que presenten las aseguradoras, informe técnico que presenta el gobierno, se pueden contrastar y llegar a un punto de acuerdo, pero es una cuestión numérica. Que entre un 24 y un 40 hay un término medio que se puede hacer, un 30, yo que sé, oye, tú se subes un 6 y yo bajo un 10, yo que sé, algo que es asumible, porque a la vista de las cifras que hemos dicho del coste per cápita, esos 706 euros de diferencia, oye, digamos que un 40% serían 400 euros, O sea, aún serían más baratos todavía. Bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. ¿No? Sí. Sobre el coste per cápita de ahora de 1.030, tú le metes un 40%, son 400 euros. Hasta 1.700 aún serían más baratos. Pues si le metes un 30, pues te quedas bien, los unos ganan y los otros siguen ganan todos. Es un... Y otro de los argumentos dañinos en relación con lo que tú decías ahora, Martín, o sea, claro, dicen, no, es que luego resulta que cuando tienen alguna enfermedad grave, un cáncer, pongo por ejemplo, que me parece bastante indigno que utilicen determinados argumentarios esta enfermedad, pero bueno, lo hacen así, cuando tienen un cáncer entonces eligen pasarse a la asistencia sanitaria pública. Espero que ya pagan sus impuestos también para recibir esa asistencia sanitaria pública. ¿No tienen derecho? Que es que aquí cuando cotizan a la mutualidad están pagando sus prestaciones sociales y también su sanidad, pero como hace cualquier trabajador en cualquier empresa privada o cualquier autónomo en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. Con lo cual, es que no... Y hay otro tema. Un mutualista pensionista paga el 30% de los medicamentos. Además, Sin embargo, nosotros... los que se ganan menos de 100.000 euros pagamos un 10% de los medicamentos jubilados, estoy hablando pensionistas, ¿no? Y encima con un límite mensual de 8, 16 y no sé cuántos euros. Quiero decirte que incluso los funcionarios, los mutualistas, pagan 3 veces más que un pensionista normal. De hecho, Martín, es una reivindicación que tenemos de siempre, bajar ese porcentaje que pagamos cuando nos jubilamos. Es una diferencia muy importante. Es importante, es 3 veces, Y también, con respecto a lo que comentabas, yo creo que tampoco se puede generalizar respecto a enfermedades graves o no, si me voy aquí o allá. Cada caso es particular, además, porque no tiene nada que ver, ¿no? Cuando te pasan esas cosas, pues tú decides quién te ha atendido, si el oncólogo privado, el público. Yo creo que cada caso es diferente, ¿no? Aparte que no se puede... Yo creo son que mensajes odiosos, sí. Precisamente odiosos por eso. Sí, pero tienen su derecho, como dice Ángel. Exacto. No, pero que son odiosos los mensajes, eso de que entremos a juzgar, oye, en una situación de riesgo para tu vida, ¿qué decisión optas tú? Pues es que no sé. Bueno, por lo tanto veo que no veis mucha lógica en todo este conflicto que se ha generado. Que es ideología, María. Que es ideología, que van a tener que pasar por el aro, ¿no? En principio, o derogar la ley, como dice Ángel, y empezar de cero y empezar a mover esto, pero que no hay... un consenso parlamentario que no va a suceder. Y aparte de eso, que la Seguridad Social no puede asumir ni absorber esto, ¿no? O sea... A no ser que quieras cargar de la Seguridad Social de las comunidades autónomas y como mayoritariamente son del Partido Popular, pues allá se las compongan. Es lo que subyace
Esa es una lectura, pero ojo que el ministro va a ser candidato en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿eh? A lo mejor por ahí se soluciona el problema, porque no les interesa tener enemistados a los funcionarios. ¿Sabes? Pues precisamente por eso va a ser quien va a dar guerra, él y la otra vestida con la bata blanca. Es decir, es una cuestión ideológica, pero de libro. Yo creo, María, que lo lógico, lo razonable, lo sencillo es llegar a un acuerdo. Sí. Yo creo que se tiene que llegar a un acuerdo y bueno, y no somos 2 personas, ni 100, ni 1000, ni 2000, somos 1,5 millones de personas. Entonces, yo creo que esto se tiene que llegar a un acuerdo sí o sí, con un poquitín de sentido común y eso, lo que decíamos antes, un acuerdo es ser flexible tanto una parte como la otra. Bueno, pues ya queda poco, ¿no? Porque si es antes del 31... Este mes tienen que decidirlo. Bueno, vamos con el siguiente asunto. El Gobierno de La Rioja ha declarado por iniciativa empresarial que Format Building Products Spain va a poner en marcha en el polígono del Recuenco en Calahorra un proyecto de interés estratégico regional. Esta empresa prevé invertir unos 68,3 millones de euros y crear unos 125 empleos en Calahorra, para lo que ya ha adquirido 120.000 metros cuadrados en dicho polígono. El Consejo de Gobierno ha declarado un nuevo proyecto empresarial, proyecto de interés estratégico regional. El Gobierno declarárselo a la propuesta empresarial de Format Building Products Spain esta calificación, y esta declaración significa, como todos ustedes saben, que el proyecto recibirá un tratamiento preferente y urgente en todas las tramitaciones administrativas y alcanzando en algún momento la intensidad máxima de ayudas que puedan. La propuesta empresarial contempla la construcción de una planta industrial de última generación para la producción de placas ecológicas de yeso laminado en el polígono del Recuenco en Calahorra antes del 31 de marzo de 2027. El proyecto de Format Building prevé la creación de más de 100 empleos indefinidos antes del 31 de diciembre del 2027. La empresa se ha comprometido a invertir un montante total de 68,3 millones de euros en varias parcelas situadas en el Recuenco en Calahorra que suman más de 120.000 metros cuadrados. Bueno, pues esta es la información que disponemos hasta ahora. Esta empresa ya se conocía que se iba a instalar allí, ¿no?, en el Recuenco. Había problemas, que además lo hablamos en esta mesa, porque faltaba la instalación de gas, pero con este giro, ¿no?, se supone que lo lograrán subsanar, ¿no? Y que se establecerá allí la empresa. Hombre, yo creo que el instrumento de los PIER, de los planes o proyectos de interés estratégico regional, pues es interesante, desde luego. Aunque yo querría poner el foco en los motivos por los cuales se hace esa concesión, porque pues uno, si revisa la ley a partir de la cual se establece ese procedimiento, exige que haya una memoria de una comisión técnica que justifique el cumplimiento de unos requisitos, en fin, la observancia de unas determinadas circunstancias que te permiten acceder a esas ventajas tanto administrativas como también efectos, ¿no?, de percepción de subvenciones. Claro, luego uno intenta buscar esta memoria en el portal de transparencia, del Parlamento de La Rioja, no lo encuentra por ningún sitio. Yo creo que sería bastante interesante poder tener acceso a esa información, porque bueno, a lo mejor hay otros proyectos que también se plantean acudir a esta calificación y quieren saber cuál es el precedente que les permite avalar esa candidatura, ¿no? Y luego he leído la resolución, no de este PIER, porque todavía no está publicada, lo acaba de declarar el Consejo de Gobierno, sino del anterior, del inmediatamente anterior, que es Arneplant, en Arnedo, y me ha sorprendido que, a pesar de que la ley dice que junto con la declaración se deben establecer una serie de obligaciones que debe cumplir el beneficiario del PIER para luego obtener las ventajas administrativas y las ventajas en cuanto a la percepción de subvenciones, en lugar de obligaciones que solo se establecían respecto al requisito de inversión, respecto a los requisitos de empleo, de formación, de I+D+I, eran meras recomendaciones. Entonces también, pues yo creo que el instrumento, si no tiene cierto carácter coercitivo, de manera que tú puedas verificar el cumplimiento de unos objetivos, pues tampoco sé si compensa la contraprestación económica que le estamos ofreciendo a toda la sociedad. Entonces, el instrumento bien, pero me genera ciertas dudas la ejecución práctica. Cuidado, no en este caso concreto, que desconozco porque no puedo valorar la memoria, ¿no?, que decíamos. Pero bueno, en principio, después de la lectura que nos ha hecho Ángel, positivo, por supuesto, que vengan empresas aquí a La Rioja. Yo opino más o menos como Ángel.
En el sentido, es positivo que venga una empresa, que se invierta 68 millones, que genere 100 puestos de trabajo. Lo que hace falta es que culmine, o sea, que sea real, que se haga y que, por favor, que no se le dé ayudas antes de que no lo haga. No va a ser que luego nos quedemos como en otras ocasiones. Yo, no obstante, he entrado en internet a buscar un poco la matriz, que es el Technogips en Sofía, Bulgaria, y bueno, daban buenas referencias, al menos en internet, ¿no? Daban 5 de 5, 20 referencias y tal. Es interesante, pero lo que hace falta es que sea real, o sea, que cuaje. Que cuaje. Yo sí, añadir un poco lo que comenta Martín. Yo creo que todos los proyectos de este calado tienen que tener una continuidad, y entiendo que eso es lo que el proyecto de esta empresa es lo importante al final, ¿no? Porque que haya una inversión en mayor o menor cantidad, lo importante es que haya un mercado para ese producto que se pueda vender y que lógicamente esos empleos continúen en el tiempo. Entonces, si ese plan está bien hecho y realmente hay un nicho, ¿no?, de mercado en ese sentido, pues bienvenido sea, que ahorramos esos empleos y todos los que vengan. Bueno, pues hay que estar pendientes entonces a ver, y como dice Martín, ¿no?, que al final se hagan, porque muchas veces nos venden venden la burra. Y lo importante es que no se dé el dinero antes, como dices, hay que asegurarse. Yo no daría ayudas hasta que no... Hasta que no se vea algo real. Además, o sea, puedes ir trazando un seguimiento, ¿no? Y oye, ¿has cumplido estos objetivos? Sí. Pues accedes a este porcentaje. Exactamente. Bueno, vamos con la universidad, que hoy hemos conocido que se va a convertir en sede de la Universidad Europea del Vino, en consorcio con otras universidades de Alemania, Francia, Italia, Portugal y Rumanía. Es el anuncio que ha hecho la nueva rectora, Eva Sanz, minutos antes de tomar posesión de su cargo. Juan Carlos Ayala le ha entregado la medalla, el birrete y también el anillo en el traspaso de poderes de los dos rectores, un acto que ha transcurrido en el Centro Cultural del Rioja. El lugar elegido por la rectora para su investidura, el Centro de la Cultura del Rioja, no es casual. Antes de su toma de posesión, Eva Sanz hacía este anuncio. Porque ayer recibimos noticias precisamente de la Unión Europea de que hemos sido evaluados muy positivamente para la creación de una universidad europea con sede aquí en la Universidad de La Rioja, liderada por la Universidad de La Rioja en un consorcio con otras universidades de Francia, Portugal, Alemania, en torno al sector de la agricultura y del vino. Una decisión que supone un paso más en la internacionalización de la universidad en torno al vino. Y eso lo que nos lleva es a poder ofrecer títulos compartidos relacionados con precisamente lo que estamos diciendo, ¿no?, con la agricultura y con la alimentación, que nos va a permitir pues, precisamente la internacionalización de nuestra universidad. El acto de investidura ha comenzado con la lectura del decreto de nombramiento de la nueva rectora, tras el que se ha producido el juramento del cargo. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de rectora de la Universidad de La Rioja y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y los estatutos de la universidad. Y la entrega por parte del rector saliente, Juan Carlos Ayala, de la medalla y el birrete de rector. Y por parte del presidente del Gobierno de La Rioja, del bastón de mando. Como representante del Estado en la Comunidad Autónoma de La Rioja, os hago entrega del bastón de mando en señal de autoridad. Tras lo que han tomado posesión de su cargo el secretario de la universidad y los vicerrectores. Entre los deberes de la nueva rectora, mi primera tarea va a ser escuchar. Como digo, esa va a ser la esencia, escuchar a los riojanos, pero también escuchar a mis compañeros de trabajo y también a los estudiantes. Tras lo que se empezarán a trazar las líneas fundamentales de actuación para los próximos 6 años. Bueno, pues empieza ese trabajo de 6 años. Nos hemos salido de Rioja Forum, de la universidad, nos hemos ido ahí al Centro Cultural del Rioja, que qué casualidad además, ¿no?, que ayer les dijesen esa buena noticia, tal y como están las cosas ahora mismo en la agricultura, que están también pensando en movilizarse de cara a ese acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur, que está complicado.
Bueno, ¿qué os parece la figura de Eva Sanz, de esta universidad europea que lidere La Rioja con respecto a la agricultura y al vino? Yo creo que es una oportunidad muy importante, no solo para la comunidad educativa, sino para la comunidad autónoma en general. Esto, si se sabe aprovechar bien, tiene que ser una unión, una simbiosis entre la universidad, las empresas del sector y los agricultores. Es decir, habría que fomentar la investigación. Nosotros tenemos una riqueza muy importante en La Rioja, que es la agricultura y sobre todo la viticultura, y entonces lo tenemos que aprovechar. Es una cosa muy importante. Yo creo que nos tiene que venir muy bien en estos momentos, además. Yo opino igual que Martín. El tema de unir lo que ya tiene La Rioja en cuanto a vino y con investigación por parte de la universidad, el estar dirigiendo lo que han comentado, ¿no?, con otras universidades, ser pioneros a nivel europeo y mundial en el tema del vino, me parece muy importante y que desde luego va a repercutir en las empresas del sector sí o sí, porque sin investigación está claro que no hay avances y no se mejora, ¿no? Entonces me parece una noticia excelente. Una buena noticia. Empieza con buen pie, ¿no? Desde luego, desde luego. Muy buen anuncio. Vamos a ver que se concrete y luego pues lo deseable es que además se convirtiera en un centro formativo de excelencia, ¿no?, que sea de referencia como parece que puede ser para todo el ámbito europeo. O sea que ojalá, ojalá. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los tres y veremos a ver la próxima semana, bueno, a ver mañana, ¿no?, esa concentración en la que yo creo que es la unión de sindicatos más grande, ¿no?, que habéis tenido por una sí, causa la verdad es común. que es una unión, yo no había visto nunca tantos unidos y sí, vamos a estar ahí y vamos a manifestar todo lo que hemos dicho, ¿no?, ese malestar que tiene todo el cuerpo funcionarial. ¿A cuánto crees, Martín, que van a llegar a ese acuerdo? Venga, vamos a hacer una porra aquí en esta mesa. A 30. 30, crees. ¿Tú? ¿A qué apuestas? ¿También? Por ahí, vamos punto medio, ¿no? Nos quedamos por un punto medio, no nos mojamos demasiado. Más menos uno. Pues queda poco tiempo para saberlo. Gracias, señores, gracias a ustedes por estar aquí y a todos ustedes por acompañarnos también. Buenas noches, adiós. Gracias. A ver. Por ahí.